Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados licenciados. Vamos a comenzar con nuestra sesión que corresponde a la semana número 3. Para ello les voy a compartir pantalla y vamos a estar indicando las diferentes consignas que se tiene para esta semana. Bien, tenemos entonces para esta semana 3 actividades. A ver, vamos a ir a esta parte. Por favor, si me confirman si está el audio y están viendo la pantalla que estoy mostrando, plataforma, por favor, para continuar. Sí, se ve. Bien, muchísimas gracias, Liz. Entonces, tenemos las actividades de la tercera semana. ¿Ya? Y dentro de esta semana, aquí tenemos 3 actividades. La primera, que corresponde a la medida de tendencia central. Una vez que ya apliquemos estas medidas de tendencia central, vamos a pasar al análisis. Y finalmente tenemos otra actividad que corresponde al planteamiento del problema de nuestra propuesta transformadora del PAT. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en ese marco y para ello vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. Como los que estamos acá en el grupo somos creo que todos, ¿no? de la especialidad de matemáticas, entonces no vamos a tener mucha dificultad al respecto. Las anteriores clases ya hemos trabajado con las diferentes tablas de frecuencias. Ahora simplemente vamos a sacar tres datos más, 3 medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Son 3 valores, ¿ya? Y justamente nos indica eso en la consigna, que tenemos que realizar primero la lectura del texto, que corresponde a la semana número 3, identificar, ¿no?, a qué se refiere cada una de estas medidas. Y nos está planteando específicamente un problema para el cual nosotros vamos a calcular esos datos. En este problema nos está indicando que se trata de un nadador de un equipo de natación. Debe elegir a uno de sus integrantes para la próxima competencia en estilo libre. ¿Ya? Y aquí nos están dando los tiempos que hace cada nadador. Entonces, con estos datos que nos están dando, nosotros vamos a calcular las 3 medidas de tendencia central y vamos a dar una respuesta a las preguntas que se tiene aquí. Vamos a determinar las medidas de tendencia central de cada uno de los nadadores y vamos a contestar según a esos resultados cuál de los jugadores, o en este caso de los nadadores tendría que ser, es el más rápido. También nos está preguntando si consideramos la media y la mediana y cuál fue, o considerando ambas cosas, cuál fue el más veloz, ¿no? Entonces, eso tienen ustedes que trabajarlo y llenar aquí los datos. Según a estos datos de cada nadador, van a calcular entonces para cada uno la media, la moda y la mediana. Y con estos datos van a realizar el análisis que se está solicitando. Eso es toda la actividad número 1. Entonces vamos a pasar a hacer la explicación de a qué corresponde cada una de estas medidas de tendencia central. Les estoy mostrando aquí una presentación. Espero que la estén viendo. Ya, y vamos a explicar cada una de estas medidas. Bien, estamos trabajando entonces con las 3 medidas, que sería la media, la mediana y la moda. Estas 3 medidas de tendencia central son valores en realidad que nos ayudan a determinar aspectos exclusivos de un grupo de datos. ¿Ya? También lo vamos a trabajar en el Excel. ¿Ya? Es muy facilito trabajarlo en el Excel porque trabajamos con fórmulas directamente.
pero vamos a pasar a especificar estas medidas. Tenemos nosotros en una tablita acá para poder comprenderlas mejor. En el caso de la media, para sacar la media tenemos que sumar los datos que nos están presentando y dividirlo entre la cantidad de datos que nos han dado, como es el caso que nos están mostrando acá. Es el promedio de los números. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estamos indicando con pasos. Sumamos todos los números, o sea, aquí todos los datos que nos ha dado los sumamos y vamos a dividirlo entre la cantidad de números que se nos ha dado. Son 7 datos que se nos ha brindado, entonces lo dividimos entre 7. Y la media, entonces, sería 7 en este caso. Tenemos ahora la mediana. La mediana se nos va a presentar en dos casos. ¿Qué es la mediana? Es un número que nos indica la mitad de los datos que se nos está brindando. Ahora, aquí hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Aquí tengo el ejemplo, son estos datos, y aquí están los datos planteados de manera ordenada. ¿Ya? Se los ordena los datos, y si el número de datos es impar, entonces el dato que se encuentra justo al medio, como en este caso, ese es el dato que corresponde a la mediana. Ahora, si se nos presenta una cantidad de datos que no va a ser impar, ¿qué es lo que se realiza? Por decir, aquí hubiera un dato más, un 15. Por ejemplo, ¿ya? Si hubiera un 15, entonces tenemos que asumir estos dos datos del medio, sumarlos y dividirlos entre 2. Y ese dato nos va a brindar el valor de la mediana, ¿ya? Entonces ahí tendríamos otra, la respuesta de lo que es la mediana. Son dos casos, cuando tenemos datos que son pares y datos que van a ser impares. Por otro lado, que es la última medida de tendencia central, tenemos a la moda. La moda es el valor, o en realidad la frecuencia de datos que más es visible en el grupo de datos que nos han dado. Tenemos estos datos, el 3, 5, 5, 6, 8, 10 y 12, ¿verdad? Entre estos datos, ¿cuál es el que tiene más frecuencia, que aparece más veces? En este caso es el 5, porque aparece 2 veces. Por lo tanto, la moda es directamente el valor de 5. Ahora, ¿qué pasa por decir se me aparece 2 10 también entre los datos? La moda va a llegar a ser bimodal, porque vamos a tener dos modas, tanto la moda que va a ser 5 como la moda que sería 10. Obviamente les digo si se repetiría una vez más el 10, entonces va a ser bimodal. No solamente puede tener una moda, pueden tener varias modas si coinciden en la misma cantidad de datos que se nos está brindando. Ya, bueno, y el rango que lo habíamos trabajado en anterioridad, que simplemente es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Ese dato nos da como resultado al rango, que no lo vamos a utilizar en este caso, pero bueno, lo tenemos ahí en pantalla y lo estamos explicando. De esa manera se tiene entonces estas tres medidas de tendencia central, que es lo que vamos a nosotros a aplicar en esta semana. Otro ejemplo que les voy a mostrar acá es un poco ya más la aplicación de lo que les estaba explicando. Para sacar la media, entonces aquí con un ejemplo un poco más claro, tengo este grupo de datos que se nos ha brindado, los sumo todos esos datos, lo divido entre la cantidad de datos que se me ha dado y sacamos el dato que nos da la media. O también se llama el promedio. Ya puede ser llamado media o promedio. Nosotros generalmente lo conocemos como promedio. Otro ejemplo que podemos trabajar es un estudiante que tenga diferentes notas, o las notas de los 3 trimestres, por decir, queremos sacar su promedio, es sumar las 3 notas y dividir entre 3, ¿no es cierto? Entonces estamos sacando el promedio, que también es denominada como la media.
y su simbología es X con una barrita en la parte superior. Ahora, la mediana, como les indicaba, si tenemos, por favor, alguien No está está con el compartiendo micrófono. pantalla. ¿Perdón? No está compartiendo pantalla. Eso les pregunté hace rato. A ver, nuevamente voy a... No está bien nomás. Ahí la pantalla. ¿Se ve la presentación que les estoy mostrando con ejercicio de la media, mediana y moda? El texto, los cuadros. No, dice. Es un cuadro Está congelado partido su en pantalla. cuatro, donde están las 4 medidas que les acabo de explicar, con ejemplos de ejercicios. ¿Se ve eso? Está con pantalla en el ejercicio de la plataforma. Ahí se congeló. Ah, ya, entonces no están viendo lo que les estoy explicando. Voy a retroceder para mostrarles lo que tienen que ver. Voy a dejar de compartir por un momento. A ver, ¿dónde está? Ya, vamos a ver. Ahora sí pueden ver la presentación. Es una presentación en Prezi. ¿Sí pueden ver? Dicen, Sí, el fondo es amarillo, ¿verdad? sí, ahí está la media, mediana, moda y rango. Bueno, les estaba explicando justamente eso. Ya, con este ejemplo yo creo que va a ser más claro. Les había mostrado esto en un principio. ¿Ya? Aquí, voy a repetir. Aquí tenemos entonces la media, la mediana y la moda, como les estaba indicando. Aquí tengo un ejemplo donde nos pide primero que tenemos que ordenar los números de menor a mayor para poder trabajar con estas medidas de tendencia central. ¿Qué es la mediana? Les decía, la mediana es la suma de estos datos ya ordenados previamente, aunque esto no afecta tanto en la media, que también es llamado promedio, y dividido entre la cantidad de datos. Eso nada más es. Ahora, luego vamos a ver en el texto las fórmulas que se tiene también, que no son muy difíciles. En cuanto a la mediana es el valor de uno de los datos que si tenemos una cantidad de datos que va a ser un número impar, es el valor que está en el centro, como en este caso que es el 6. ¿Ya? Ahora, si la cantidad de datos es un número par, vamos a sumar los dos números centrales y dividir entre 2 y eso nos va a dar a la mediana. Y la moda es el valor o la frecuencia que aparece más una cantidad de datos. En este caso, ¿cuál aparece más? Es el 5 porque aparece 2 veces. Entonces directamente la moda va a ser 5. Les decía, por decir hay aquí un 12 más. 2 veces se repite el 12. Entonces vamos a tener una moda que no va a ser solamente moda, sino va a ser bimodal porque va a aparecer 2 modas, ¿no? 5, 5 y aquí si hubieron 12 más, el 12 también. Finalmente tenemos al rango, que simplemente es la diferencia del dato mayor con el menor, la diferencia, y eso nos da el rango. Esto ya lo hemos trabajado, nos ha servido para trabajar en la tabla de frecuencias. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo que les estaba dando un poco más específico para que nos demos un poco más cuenta de aquello. Les decía, tenemos la medida de la tendencia central que es denominada la media, que también nosotros la conocemos mucho más con el nombre de promedio. Entonces, si me dan estos datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumarlos, todos los datos, y lo voy a dividir entre el número de muestra que tengo, entre el tamaño de la muestra. Son 10 datos, entonces lo divido entre 10. Y el dato de la media va a ser, o el promedio, es en este caso 4,3, ¿ya? Y la simbología de la media es una X con una barrita en la parte superior. La mediana. Aquí tengo dos ejemplos para trabajar con la mediana. En el primer ejemplo, se me está presentando una cantidad de datos que tiene
una cantidad par de datos. Primero, esto es lo que me han dado y esta parte ya está ordenado. Lo primero es ordenar. Para la mediana no es tan indispensable ordenar, pero para la media no es indispensable ordenar, pero para la mediana y la moda sí. Entonces, ordenamos en orden creciente y como es una cantidad de datos par, los dos datos centrales, en este caso el 4 y el 5, lo vamos a dividir, sumar y dividir entre 2. En este caso la mediana nos da 4,5. Este sería el dato de la mediana. Y como es la sigla en este caso que estamos trabajando es M mayúscula E, la mediana. ¿Qué pasa cuando me dan un número impar de datos? Lo ordeno para empezar y el dato central es directamente el dato que corresponde a la mediana. Ya es un dato central. Entonces, ¿qué significa? Que va a existir la misma cantidad de datos a la derecha que a la izquierda. Y este dato es el dato central. Es un dato central, entonces ya tienen que asumir ese concepto. Finalmente tenemos aquí a la moda. Y la moda es lo que les indicaba. Tenemos que ordenar nuestros datos de acuerdo a la frecuencia que aparece. En este caso tengo 3 veces que se aparece el 2, 2 veces que se aparece el 3, una sola el 4, 2 veces el 5 y 2 el 6, una vez el 7. ¿Cuál es el dato que más se repite? En este caso el dato que más se repite es el número 2 porque se repite 3 veces. Y pasa a ser eso el dato de la moda. ¿Y cuál es la moda? Es el dato, obviamente, que se está repitiendo. No es la cantidad de veces, sino el dato que se repite. Ahora, si hubiera un 6 más, digamos, en esta parte, sería bimodal porque habría 2 datos que se repiten la misma cantidad de veces. Y la moda pasaría a ser 2 y también sería, la otra moda sería 6, ¿ya? Si fuera el caso. Eso sería entonces en cuanto a la moda. Y finalmente el rango que no les estamos pidiendo, pero simplemente es de los datos que nos dan el mayor dato menos el menor dato y esa diferencia nos da igual al rango. En algún caso también lo podemos utilizar. Pero tenemos entonces la media, la mediana y la moda. Esos 3 datos. ¿Alguna duda al respecto, licenciados? Ya. Ahora, tienen, no sé si ven ahora lo que les estoy compartiendo, que es el texto académico. ¿Sí? No se ve, Licen. Ya, entonces voy a volver a compartir. Ya, tenemos ahora entonces acá el texto académico, que ustedes tienen que darle lectura un poco más detallado porque hay bastantes ejemplos también. Empezamos aquí obviamente con la semana número 3, tenemos la media que dan los conceptos correspondientes y aquí está en fórmulas. También si ustedes ven conveniente de trabajarlo con las fórmulas en su trabajo, pónganlo las fórmulas también. Tenemos entonces la fórmula de la media, que es la sumatoria de datos dividido entre el número de valores que se nos está presentando, ¿no? Y aquí tenemos ejemplitos también de la misma manera. La media, la suma de datos entre la cantidad de datos. De la misma forma, tenemos para el siguiente que sería la mediana. De la mediana igual tenemos aquí los valores y simplemente es el dato que está en la mitad, ¿verdad? Y si tenemos un número de datos par, es la suma de estos datos dividido entre 2. ¿Ya? Entonces ahí también en el texto van a encontrar lo mismo. Como les indicaba, puede ser que no solamente tenga una moda, puede ser unimodal, que es la que tiene una sola moda, puede ser bimodal, que tiene 2, trimodal si tiene 3, y etcétera, etcétera, dependiendo de la cantidad de datos que se nos va a presentar. ¿Ya? Y aquí también, como les estaba diciendo, tenemos diferentes ejemplitos para poder
asumir las diferentes medidas de tendencia central. Y aquí inclusive con tablitas, ¿no? En este caso, de acuerdo a la frecuencia acumulada, nos está diciendo cuál de estos datos aparece más veces. Entonces, 50 veces aparece este valor. Entonces, este sería el dato que nos están pidiendo. Léanlo con detenimiento, esto de la media, mediana y moda, para trabajarlo. Ya, eso sería básicamente lo que tienen que realizar. Esto es complementario lo que de la varianza y demás. Tal vez más adelante en otra actividad nos pidan, no está de más que lo lean, pero tenemos para trabajar y dar lectura a estos datos. En este ejercicio, por ejemplo, han trabajado lo que es la media, mediana, moda, las desviaciones, varianza, rango, mínimo, máximo. Pero todos esos datos no estamos pidiendo ni tampoco los voy a explicar, pero espero que le den una lectura correspondiente para un poco recordar. A veces no lo trabajamos estos temas, pero tenemos conocimiento, entonces simplemente para recordar y aplicar a lo que tenemos que entregar el trabajo. Eso sería en cuanto entonces a la media, a la mediana y a la moda. Ahora, esa es para la actividad número 1. Ahora tenemos la actividad número 2. La actividad número 2 es igual otro problema. A ver, creo que no se me está viendo otra vez esto. Es otra actividad, la actividad número 2, que también corresponde a trabajar con estas tres medidas de tendencia central, y ustedes simplemente tienen que aplicar ya los conocimientos que estamos aclarando, ¿no? De la misma forma nos están dando un problema en el que nos indica que Carlos es un estudiante de la promoción en un colegio y tiene las siguientes puntuaciones en 6 de sus exámenes de matemáticas durante el primer trimestre. Aquí están los datos que tienen o las notas que tiene este estudiante, y de acuerdo a estas notas nos está pidiendo que encontremos la mediana, la media y la moda de las calificaciones de Carlos, ¿no? Que es sencillito el poder realizarlo. Y posteriormente nos indica cuál de los tres datos es el mejor indicador de las habilidades de Carlos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos tres, de la media, mediana y moda, nos da el mejor indicador para esta situación? De acuerdo al concepto que ya hemos ido indicando que representa cada una de estas tres medidas de tendencia central, ¿ya? Y ese es simplemente responder a esta pregunta. Ahora, ¿cómo nos está indicando que tenemos que entregar esta actividad? Nos está indicando que tenemos que entregar en Word con la resolución del problema, ¿no? Lo pueden trabajar esto en Word, ir entregando. Aquí voy a completar, tal vez esto de la media y mediana y moda, es bueno trabajarlo también con lo que es el Excel. Y para eso vamos a abrir un nuevo documento. A ver, y les voy a compartir. ¿Dónde está Excel? Ya. Ahora sí. Pueden ver mi tablita, ¿no? O mi pantalla en Excel. Me voy a inventar un grupo de datos. A ver. Ya. ¿Qué está pasando aquí? Ya.
Ya tampoco muchos datos. Ya, suficientes para darles el ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben que pueden trabajar dentro del Word, trabajar también con Excel. Entonces, yo lo voy a hacer directamente en Excel. Ustedes lo pueden trabajar dentro del Word para tener. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo voy a trabajar, voy a sacar directamente las 3 medidas de tendencia central, que es muy sencillito. Entonces, simplemente, ustedes ya saben sacar el promedio de datos. Voy a poner primero qué es lo que voy a sacar aquí. Aquí voy a sacar la media. Media. Aquí abajo vamos a sacar la mediana. Y abajo vamos a sacar la moda. ¿Ya? Entonces, para la mediana hemos dicho que no es necesario que esté ordenado. Entonces voy a poner igual. Y simplemente podemos trabajar con promedio, con la fórmula de promedio. Ahí tengo la fórmula de promedio que me indica que tengo que anotar aquí todos los datos. Marco todos los datos que tengo. Ya los selecciono. Y pongo punto y coma. No, directamente vamos a cerrar nomás la paréntesis y enter. Directamente me da el promedio, que eso hemos dicho que corresponde a la media. Aquí pueden ustedes un poco limitar con los decimales. Entonces ponemos formato de celda, solo quiero 3 decimales, no quiero muchos, entonces escojo número. Y aquí tengo 2 decimales, aunque voy a poner los 3, ya, 3 decimales. Y ponemos aceptar. Entonces aquí ya tengo la mediana que corresponde a esa cantidad, ¿no? La mediana. Perdón, la media. Ahora, para la mediana hemos indicado que también se puede calcular aquí con una fórmula directa. Ponemos igual, escribimos mediana. A ver. Mediana. Ahí está, la mediana. Entonces ya he escrito eso y marco de la misma forma. Un ratito, perdón. Igual. Mediana. Ya tengo la mediana como fórmula. Simplemente selecciono los datos. Inclusive ya no es necesario de que pueda yo ordenarlos. Cierro el paréntesis, pongo enter y ya me bota lo que es el valor de la mediana. Lo mismo para la moda. Pongo igual, escribo moda y ya me aparece ahí también moda. Selecciono todo el conjunto de datos, cierro el paréntesis, enter y ya tengo lo que es la moda. Eso es con Excel, es muy sencillito trabajar las 3 medidas de tendencia central. Pueden aplicar ambas cosas, ¿no? No solo una, las dos. Trabájenlo con texto. A ver, pueden trabajarlo de la siguiente forma. En Word, por ejemplo, vamos a aperturar una hoja de Word. Ya. Dentro de Word, entonces, ustedes pueden trabajar inclusive con, como les decía, pueden insertar. Dentro de insertar ponemos tabla y dentro de tabla existe la hoja de cálculo que es Excel. Entonces, puedo trabajar acá. Ya, y aquí hago los cálculos que les he indicado hace un momento. Entonces puedo, como ya les he explicado, lo voy a copiar nomás, ¿ya? Al Word. Claro que usted falta editar aquí, ¿no? Poner margencitos y demás detalles. Ya tengo entonces aquí dentro de Word, ya tengo el trabajo correspondiente a lo que estaba indicando. Ya esto es cuestión de edición, ¿no?
Dentro de Word ya tengo aquí mi tablita. Y es fácil darse cuenta, ¿no?, que está introducido en Excel porque se nos apertura estas lineecitas que se identifica fácilmente que se ha trabajado en Excel. Esto para confirmar los datos que ustedes han elaborado. Ahora, obviamente, abajito harán los cálculos de forma correspondiente. Por ejemplo, la media. O pueden poner como subtítulo cálculo de la media abajo, y tenemos esto es como subtítulo, puede estar negrillas y ya. Y pueden trabajar con fórmulas, ¿no? Pueden poner insertar y aquí tenemos la opción de escoger ecuaciones. Entonces ustedes ingresan a ecuaciones y aquí tienen la posibilidad de trabajar. Entonces aquí yo voy a poner necesito una X con una barra para arriba. Tengo aquí los diferentes símbolos que me sirven para poder aplicar directamente, o tengo también aquí las diferentes opciones. Lastimosamente no me está visualizando. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tenemos que escoger X con una barrita para arriba. Vamos a buscar la opción, pero debe estar por acá más que todo. A ver. Ya, una barrita. A ver, ¿dónde está la mediana? Ya, no lo encuentro. Voy a poner por el momento X. Igual, en este caso, pueden poner como fracción porque tenemos que sumar los datos. Ingresan una fracción. En la parte superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos los datos, ¿no? Como no lo estoy ordenando, ustedes lo pueden ordenar, aunque no es necesario, hemos dicho. Entonces, 12 más, voy a hacer en forma vertical, 13 más 11 más 12 más 15 más 13 más 14 más 12 más 12 más 13 más 12 más 13. Ya, entonces ahí ya tengo los datos. Y en el denominador, ¿cuántos datos tengo? 2, 4 por 3, 12. Entre 12 datos. Ya lo tengo ahí. Y coloco igual. Ya, entonces en la calculadora pueden ustedes sacar el dato que nos ha salido, ¿no? Entonces pueden, para verificar si realmente la media entonces había sido 12,67, ya redondeando. Listo, ya tienen de manera como ejercicio del trabajo de la media. Si quieren, aquí adelante incluso también pueden escribir lo que es la fórmula correspondiente, aplicando ya ustedes al ejercicio que se les está pidiendo. Posteriormente, el de la misma forma, ¿no? Hacen cálculo de la mediana. Listo, y así sucesivamente van trabajando. Es muy aplicable esta parte, especialmente para nosotros que somos de matemática, trabajar con esta opción que es de ecuaciones. Para dar tareas y demás ejercicios, tenemos muchas opciones para poder trabajar y tener de manera más clara inclusive todo el trabajo que tenemos con ejercicios que son más numéricos que literales. Bien, eso a modo de ejemplo. Y con esos datos entonces ustedes estarían verificando lo que se ha calculado en Excel. Aquí por favor siempre denle ustedes un poco más de... pónganle las celdas, entréenlo tal vez con colores. Demuestren la experticia que tienen acerca de la utilización de tablas, del Excel, de Word, de la misma forma, ¿no? Eso sería en cuanto a las actividades entonces que se tiene que presentar para esta semana que viene. Y por último vamos a pasar
a la última actividad, que en este caso corresponde a la presentación del producto académico. En este caso nos está pidiendo simplemente el planteamiento del problema y propuesta transformadora. Eso es lo que nos están solicitando. ¿De dónde nosotros vamos a sacar este planteamiento? Les indicaba la anterior semana que ustedes ya han aplicado en el anterior módulo la ficha número 1 como también la ficha número 2. En esta ficha número 2, sobre todo, han encontrado, en la ficha número 1, ustedes han hecho un análisis de la práctica educativa en sus unidades educativas, valga la redundancia. Y lo que tienen que hacer es, de entre todas esas problemáticas que han encontrado, porque son problemáticas que se les ha pedido colocar en esa tabla a partir de un momento antes de tomar este diplomado, ¿ya? Y lo que queremos ahora es, a partir de este diplomado que ustedes están cursando, dar respuesta a una problemática que se presente en sus unidades educativas. Pero esta problemática no tiene que ser tan amplia, ni tan ambigua, ni tan sencilla nada más, sino tiene que ser una problemática que tenga tres cosas. Primero, que esté relacionado, acá nos indica, a ver, bueno, les voy a explicar, luego vamos a dar lectura. Que tenga relación con el diplomado. O sea, la problemática que ustedes van a encontrar en su unidad educativa, o que ya lo han encontrado tal vez, tiene que poder dar tal vez alguna respuesta transformadora con la aplicación de los conocimientos de este diplomado, ¿ya? Y segundo es que ustedes van a recabar información de su contexto. ¿Cómo van a recabar información de su contexto? Con la aplicación de diferentes instrumentos que ya les había mencionado en la anterior semana. Una vez que apliquen ustedes los instrumentos, de ahí van a recoger información que les va a servir de análisis para trabajar su problemática. El análisis lo van a realizar justamente con el apoyo de lo que estamos aplicando ahora, con la tabla de frecuencias, las gráficas que estamos aplicando con Excel, ahora lo que es las diferentes medidas de tendencia central. Entonces, todo eso se va a aplicar a partir de la implementación de los instrumentos. ¿A qué me refiero? A que si nosotros vamos a realizar una encuesta, entonces en una encuesta la primera pregunta, por decir, tiene tres opciones. Entonces, ¿a cuántos estudiantes, por decir, están aplicando esa encuesta? Van a sistematizar en tablitas las respuestas correspondientes y eso se va a convertir en su tabla de frecuencias. Y a partir de su tabla de frecuencias se va a convertir en una gráfica. Y esa gráfica es más fácil de analizar para que entre en discusión para una futura redacción de su documento, ¿ya? Entonces, esas cosas se tienen que ir engranando, no tienen que ir trabajando una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, sino todo tiene un objetivo para que todo vaya fusionándose y nos sirva de trabajo. Es por eso que no es suficiente que apliquen un instrumento nada más. Tienen que aplicar varios instrumentos en diferentes espacios, pero con una sola temática, en este caso con una sola problemática. Con la misma problemática aplicarán un instrumento para los estudiantes, para el director, para sus colegas, para los padres de familia. Me estoy adelantando un poco, pero quiero que tomen en cuenta siempre todo esto para ir trabajando. Ahora, lo que se les está pidiendo en esta actividad es simplemente la problemática que vincule lo que les adelanté. Aquí nos dice justamente eso. A ver, partiendo del análisis y reflexión con la comunidad, identifique un problema de su práctica educativa relacionado al programa del diplomado que va cursando, en función a su relevancia, necesidad o interés.
Ya todo lo que les he explicado, entonces acá está también de manera más resumida. Una vez priorizado el problema, proceda a plantear el mismo, ¿no? Tomando en cuenta los siguientes elementos indispensables. Primero, ¿qué nos está diciendo? La dificultad o limitación. Entonces, el problema se les sugiere que ustedes vayan a encontrar que ya vean dándole alguna solución con este diplomado. A eso se va. Que para realizar una práctica para transformar, eso es lo que les decía. Encontramos un problema, tratamos de darle solución con lo que estamos aprendiendo en el diplomado y vamos a transformar nuestro contexto, vamos a transformar el espacio donde estamos trabajando, donde hemos encontrado la problemática. También tenemos que ver el elemento relacionado al diplomado. Bueno, eso ya les he indicado. El lugar obviamente está referido al contexto donde ustedes están trabajando, ¿no? Eso es. Y aquí también les está dando algunos ejemplitos para que ustedes puedan analizarlos y según a eso también tomar en cuenta para la problemática que ustedes escojan. Son ejemplos de problemáticas. Es así de sencillito, tienen que transcribirlo en Word y tienen que ver también lo siguiente. Vamos a dar nomás lectura porque ya con eso ya terminamos la sesión. Vamos a identificar el problema priorizado. Vamos a plantear una propuesta transformadora que ayude a superar la problemática planteada. Dicha respuesta debe contener un objetivo de intervención, actividades transformadoras y un cronograma. En una de las fichas se les ha pedido que hagan un cronograma también de cuándo van a ir aplicando estas sus fichas la aplicación de sus instrumentos, ¿no? Entonces, eso le viene acá abajo lo que se les está pidiendo. Hay que seleccionar qué instrumentos les sirven más para esa problemática que utilizará para el recojo de información de la aplicación de la propuesta. Puede ser, aquí hay algunos ejemplos, puede ser registro anecdótico, diario de campo, guía de observación u otros instrumentos que también ustedes vean conveniente. Al mismo tiempo, seleccionar instrumentos de registro de evidencias de la implementación de la propuesta. Estas evidencias tienen que ser de la siguiente forma. O sea, ustedes aplican un cuestionario, tienen que tener el cuestionario bien esquematizado, bien elaborado. Cuando estén aplicando, tiene que haber la constancia de aquello. Para ello tienen ustedes que pueden filmar, tener videitos. Por ahí son simplemente entrevistas, tal vez abiertas inclusive. Pueden ser audios, pueden tomar fotografías u otros que vean conveniente. Pero tienen que tener todos estos documentos para poder anexarlo en su documento final del trabajo que se va a presentar, que todavía no es ahora, pero tienen que tener. O sea, una vez que vayan aplicando, tomen esas precauciones de estar recabando las evidencias y se vayan registrando ordenado para cualquier momento que ya se les solicite. Finalmente, el documento que se presentará debe... aquí ya nos está pidiendo. El documento que se presentará debe adjuntar como anexos todas las evidencias que sean necesarias durante el desarrollo de la ficha número 2. Planificación para la reflexión en comunidad. Y la ficha número 2, si no me equivoco, era la aplicación de los instrumentos. Entonces ya tienen que estar entregando todo eso que ya les anticipé que tenían que estar elaborando. Ya, eso sería entonces todo lo que nos está pidiendo en esta actividad. Y tienen que entregar esta actividad en plataforma. Lo pueden realizar en formato de PDF. Con el siguiente rótulo, ¿no? Aquí les está dando cómo pueden guardarlo y subirlo a la plataforma. Eso es básicamente la actividad que corresponde al planteamiento del problema y la propuesta transformadora. Eso sería, mis estimados licenciados, lo que tenemos que trabajar en esta semana.
Y eso sería todo por esta clase. Si tuvieran alguna consulta, por favor, para ir respondiendo. En caso contrario, estaríamos quedando aquí y nos estaríamos viendo la siguiente semana, nomás ya. No hay ninguna consulta. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dígame. Licenciada, con respecto al trabajo de la semana 2 anterior usted nos dijo de que teníamos que realizar en PowerPoint más, pero acá en las orientaciones didácticas de semana 2 no indica realizar en PowerPoint. Licenciada, esa era mi duda. De la anterior semana. No, más bien les dije, háganlo todos si gustan en Word, más bien les dije. Y tomen en cuenta, o sea, ¿qué tenían que hacer en Word? Podían hacerlo en Word o podían hacerlo en PowerPoint, en cualquiera, no había problema ni dificultad. Lo que sí les dije es que nos está pidiendo en dos formatos. En la consigna nos pide una cosa y al momento de subir nos pedía en otra. Entonces, por eso les dije, háganlo en PSP, era el trabajo que tenían que realizar. Lo hacen SPS. Lo hacen ahí, toman capturas de lo que han trabajado y lo suben a PowerPoint o si no a Word. Y también van a trabajarlo en Excel y de la misma forma lo van a subir toda la información al documento y eso es lo que tenían que subir. Y también nos han indicado que lo tenían que subir ambos archivos a una sola carpeta y eso al Drive. Y en ese documento recién subirlo a lo que es plataforma. O sea, tienen que subir el documento del SPS más en un archivo para poder enviar como corresponde. Ya. Eso es de esta Pero una consultita, Sí. perdón. Es que en la consigna para subir el trabajo no dice de subir en Excel o de realizar las tablas y tampoco en el documento que nos explica de las orientaciones metodológicas. Esa era mi duda. A ver, estamos hablando de la semana 2, ¿verdad? Para no confundirnos. Acá yo Sí, les voy... dicen Sí, lo que tienen que subir hasta mañana. Acá tenemos, miren, voy a aperturar. Esta es la consigna para la semana número 2. Mejor leeremos así para salir de dudas y que todo quede claro. Acá indica. Realice la lectura del texto académico de la semana 2, bueno, y realizar en el programa SPS. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos indica? Nos da aquí el problema. Elija una de las 5 opciones de la actividad número 1 y de acuerdo a eso tienen que formar su tablita. Formato de presentación. Aquí está lo que les decía. Bueno, la carátula no hay mayor problema, eso lo realizan nomás. La fuente tampoco, el documento. El documento debe mostrar... Aquí está. El documento debe mostrar el proceso del trabajo de las variables en el programa SPS mediante la presentación de capturas y las respectivas tablas de frecuencias. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden ustedes realizar obviamente en el programa SPS, ¿no? Pero las capturas las pueden guardar en Word o en PowerPoint, en cualquiera, la que ustedes vean más fácil de manejar. Yo les dije, háganlo en Word, no hay problema. ¿Qué más nos pide? El archivo SPS debe presentarse mediante la plataforma también. O sea, las capturas que han hecho, ese es uno. Y otro es el archivo del programa de SPS, también tiene que estar. Entonces, ambas cosas súbanlo a una sola carpeta. Pueden subirlo a un Drive y eso lo suben recién a plataforma, ambas cosas. Ahora,
Aquí no menciona lo del Excel, solamente dice lo del SPS, es lo que me decía ahorita la licenciada. Pero si nos vamos a donde era, a ver, déjenme recordar porque yo había revisado esto antes de la sesión, la anterior clase. En las orientaciones está del texto, Lick. Eso, ¿no es cierto? Y por eso habíamos mencionado. Entonces voy a ir a las orientaciones de la semana número 2. Acá está. A ver, ¿dónde se me aprieta? Aquí está. En las orientaciones indica que hagan en Excel. Entonces, por eso les dije, como lo van a trabajar, háganlo en Word. Y en Word pueden trabajar también lo mismo que son poner las capturas y pueden ahí un poco, pueden adjuntar en Excel. A ver, vamos a encontrar lo que nos está indicando. Actividades. Aquí debe estar. Formato de presentación. O a no ser que hayan modificado, pero decía en Excel. Me acuerdo que habíamos leído aquello. El documento en Microsoft Word. Ya no habría problema. Carátula, las fuentes, el detalle de los márgenes. El documento establecido. El documento debe mostrar las variables trabajadas en el programa SPS. Con sus respectivas tablas de frecuencias. El archivo debe estar presentarse mediante la plataforma. ¿Dónde indicaba? Indicaba, pero que se tenía que trabajar en Excel. No lo encuentro. Lisa, no sé si el que me ayudó, tal vez me ayuda a encontrar. Sí, estaba en las orientaciones, Lick. Lo vimos, ¿verdad? Sí, se dijo, esa era la duda también, licenciada, porque ya teníamos las tablas, los gráficos también, y volver a hacer en Excel, esa era medio contradictorio. Ese dato yo igual había dudado sobre la consigna. Pero, Lick, una cosa dice la consigna del libro de orientaciones y otra es la consigna de la plataforma. Entonces, Sí. ahí es donde nos estamos confundiendo, Lick. Sí, por eso yo les había dicho. Ahora, el sacar las gráficas y el sacar las tablas con el SPS es inmediato, ¿no es cierto? No hay mayor trabajo, es apretar 2, 3 teclas nada más para que les bote las gráficas y lo demás. Eso más trabajoso es sí trabajar en Excel. Pero eso era para complementar. La verdad ya no lo estoy encontrando, pero yo me acuerdo que sí lo había visto. No sé que se haya modificado eso de la plataforma, porque yo había reclamado. Justamente esto reclamé con los coordinadores de la OP, pero ya la verdad no lo estoy encontrando. Tal vez han modificado. Pero no nos haremos mayor problema. Entonces, si a ustedes ya lo tienen, preséntenlo. Sí, dígame. Licenciada. Sí, no, a veces es bueno, digamos, aclarar, y usted no es la que nos va a calificar, ¿no es cierto? Sí, evidentemente usted ha indicado que íbamos a hacer el Excel más, y yo también he revisado en el texto, no había tal, digamos, tal cuestión de Excel, licenciada. Sin embargo, en la plataforma no nos permiten subir 2 archivos. Entonces yo estaba pensando, digamos, como usted nos ha indicado, pero también es una manera de trabajar para nosotros, ya sea el programa, el SPSC, o ya sea también en Excel. Entonces una manera de, obviamente que es el mismo trabajo, pero son diferentes, pero cuanto más trabajamos, creo que conocemos un poco más, ¿no? Por ese lado yo lo he tomado. Entonces mi idea era, como dices, subir en el Word. Entonces yo quería subir al Drive los 2 documentos, en el SPSC y el Excel. Entonces en la carátula nomás poner el enlace para que pueda verificar, digamos, el trabajo. No sé, eso estaba pensando, porque eso es, dicen, no nos permiten subir dos archivos, pero no. Sí puede, digamos, usted verificar nuestro trabajo, ya sea en Excel o en el SPSC, a través de un enlace, licenciado. No sé si podemos quedar de esa manera. Sí, eso yo les había pedido, por eso, trabájenlo ambos. Trabajen por un lado en Word, quedaríamos en Word, nos olvidaríamos de PowerPoint si gustan, porque es igual, no hay problema. O si alguien lo ha hecho, no hay problema tampoco.
Entonces, trabajenlo en Word, ahí pongan todas las capturas correspondientes y ahí, trabajenlo en Word, ya que no estamos encontrando, o yo no encuentro, que nos esté pidiendo ahora el Excel. Entonces, no les voy a exigir el Excel, pero si alguien lo ha trabajado mejor, ¿no? Es una forma de practicar, de aprender. Entonces, no va a haber mayor problema, no voy a exigir la elaboración de las tablas de Excel con las gráficas. Y súbanlo en una carpeta, no como archivo, sino en una carpeta. En la carpeta van a poder entrar diferentes archivos, tanto el SPS como también su presentación de Word, y eso lo suben, como indica su compañero, con un enlace del Drive, y yo voy a poder acceder a los dos trabajos. Eso es lo que se les había solicitado en la anterior semana también, que se trabajara de esa manera. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, le dije, personalmente ya los realicé, ya está en su plataforma mi archivo. Como le dije, está el enlace. En el primer archivo que he mandado de la plataforma, obviamente no entra todo, pero están los dos enlaces de los archivos complementarios, ¿no? Del SPS y del otro, del trabajo final también, Lick. Ya, perfecto. ¿Alguien tuviera alguna dificultad? Ya. Luisa, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Perdón, yo creo que lo que estamos llegando a un acuerdo está bien, licenciada, porque hay veces después es el problema de que el otro era así, el otro, y así es mejor llegar más antes. Yo creo que para mí está bien, como el compañero decía, de que se haga en una carpeta el Word y el, más bien los archivos de SPS, y finalmente llegamos en un link que vamos a incorporar en la carátula correspondiente para que usted pueda verificar, a pesar de que tenemos que compartir también, ¿no? Porque si no, si en caso no Sí, compartimos, sí. yo creo que no va a poder acceder también usted, licenciado. Sí, eso Nada más. yo Ujú. gracias, Licen. Eso les había mencionado. Por favor, tengan mucho cuidado en poner público el documento, porque si no lo colocan público, no voy a poder acceder y no voy a poder entrar a ver sus correspondientes trabajos. Y es hasta dificultoso, no les califico, va a estar pendiente hasta que a veces no ven a quienes les estoy pidiendo, a veces no leen el comentario de que no se puede abrir el archivo. Entonces, como recomendación, gracias por hacer recuerdo aquello, tengan mucho cuidado en poner público para que yo pueda acceder al archivo correspondiente, por favor. Eso sería entonces. No está difícil lo de esta semana que tienen que presentar el día de mañana. El Excel lo hace casi todo, ¿verdad? Las tablas, la gráfica. Para pasar también a lo que es en Word, pueden hacer algunas pequeñas ediciones. En cuanto a lo de las gráficas, traten de poner con el mayor detalle posible porcentajes, y son tablas de circulares, por ejemplo, pongan los porcentajes. Traten de poner el mayor detalle correspondiente para que sea más entendible siempre toda la información que ustedes mismos les va a servir para recabar en posterior, ¿no? Eso sería entonces todo. Muchísimas gracias, licenciados, por su asistencia, y vamos a estar trabajando la última semana nomás sea que nos queda, la siguiente. Yo creo que vamos a hacerlo en el mismo horario como corresponde. Y bueno, eso sería todo. Y hacerles recuerdo por último que nos han mencionado la asistencia. Por eso estoy también aquí retomando para tomar ya la asistencia correspondiente. Va a tener una calificación eh, en cuanto a este módulo, nos dijeron, pero con mayor seguridad y con mayor formalidad lo van a realizar tal vez desde el siguiente módulo, pero nos dijeron que desde este módulo ya tenemos que calificar y va a entrar dentro de plataforma una opción como una actividad más. Ya eso para que tomen en cuenta, por favor. Muchísimas gracias, mis estimados licenciados. Les espero que entreguen unos buenos trabajos en el bien de este módulo. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso y buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches.